Finalmente Ucrania apareció en esta Eurocopa, reaccionó contra Eslovaquia y se puso en la pelea. Y todavía no está nada dicho, este grupo va a estar súper abierto, pero qué importante que fue el segundo tiempo. Así todo a mí no me gustó para nada como jugó, siento que tuvo bastante suerte y que de no ser por algunas puntualidades, que evidentemente son parte del juego, no hubiese conseguido ni de cerca esta victoria. Eslovaquia por su parte sigue demostrando lo buena que es y para mí jugó mejor que contra Bélgica, pero así todo, ciertos errores y un banco que quizás no está a la altura con respecto a los titulares, esto lo digo no por conocimiento puntual de todos los jugadores, sino por lo que se ve en el segundo tiempo, terminó generando que se quede un poco sin energías, que pierda un poco de intensidad y finalmente no pueda sostener defensivamente lo que fue su victoria, posteriormente su empate que también le servía y finalmente después del segundo gol de Ucrania no pudieron llegar a meter el empate. Así que, sin más preámbulos, vamos con uno de los últimos partidos temprano que tendremos en esta Eurocopa. Así que, sin más preámbulos, análisis entrópico. Eslovaquia 1, que me encantó Eslovaquia, qué pena que me dio. Ucrania 2, que la sorpresa sorprende sorprendiendo tras decepcionar. Todo lo que habíamos visto durante la primera fecha se potenció en este segundo partido, principalmente en el primer tiempo. Eslovaquia mejoró mucho, para mí tuvo un primer tiempo magnífico, dominando ataque y defensa, y Ucrania, al contrario, se vio desbordado defensivamente y no tuvo respuestas ofensivas, creativas o colectivas ante el planteamiento que hizo Eslovaquia de presionarlo arriba e incomodar su salida. La realidad es que dependía mucho Ucrania de que Matviyenko junto con Zabarny tengan buenos pases largos o una salida inteligente, cosa que no pasó. Si bien intentan, y a una vez puede haber salido un pase que fue medianamente bueno, por lo general no eran tan buenos como para dejar en ventaja a Yarmolenko, a Dovic o a Mudryk. Y al contrario, muchas veces terminaban ganando esos duelos de las pelotas divididas los defensores eslovacos, ya sea Skriniar, ya sea Hanko, ya sea Vavro. Por tanto, ese juego de pelota larga no les servía. Más allá de esto, Ucrania encontró un lugar que era a las espaldas de Lobotka, que pudo explotar 3 veces en el primer tiempo, pero que finalmente no se desembocaron jugadas claras de ahí por el simple hecho de que no decidieron bien. Es algo raro porque Ucrania te podría decir que lo que hace que sea candidata y lo que hace que sea mejor que Eslovaquia tiene que ver con sus delanteros. Ya lo dijimos, ¿no? Dovic, Yarmolenko y Mudryk. El problema es que sus delanteros no juegan bien, o al menos no están jugando bien. Mudryk toma malas decisiones, aunque se ve que es rapidísimo y que tiene buena gambeta, por lo general no termina de ejecutar bien sus jugadas. Dovic está muy aislado y las jugadas que tiene no termina de concretarlas bien, también pierde mucho los duelos contra los centrales. Y por último, Yarmolenko o Sigankov en el partido anterior no son tan desequilibrantes y no tiran tan buenos centros. Por tanto, una vez que la pelota llega hasta ellos, que supone que sería lo único que tiene que hacer Ucrania para aprovechar su ventaja, no hacen tanto. Entonces es como que el juego dependía de que haya más jugadores en la participación ofensiva, cosa que no pasaba, porque como el juego era demasiado vertical, porque Eslovaquia presionaba y no podía salir horizontalmente, cuando la pelota pasaba a la mitad de cancha, ya teníamos superioridad numérica eslovaca o jugadas con mucha vertiginosidad que justamente favorecían estas malas decisiones. Porque como son jugadas verticales en las que tenés que apurarte antes de que el rival se acomode del todo, bueno, tenés que rápidamente patear o soltar la pelota, tirar un centro, y como esa presión que tuvieron no los benefició en ese momento, hizo que sí, logra romper de vez en cuando cierta defensa de Eslovaquia, pero no del todo al final, no pudiendo definir ni concretar las posibilidades que generaba. Pero el tema es que no es que todo este partido se manejó en una Eslovaquia haciendo esa presión y una Ucrania intentando soltar pelotas a las espaldas de Lobotka. No, eso pasó 3 veces y fue la minoría y la excepción del primer tiempo. Lo que más pasaba era Eslovaquia atacando, forzando a el arquero ucraniano, que hay que decirlo, acierto del técnico, que sacó a Lunin y metió a Trubin, que tapó como 4 pelotas solo en el primer tiempo, salvando al equipo, porque realmente lo salvó. De no ser por él, seguramente estaríamos hablando de una victoria eslovaca por más de un gol de diferencia. No sé si se hubiese recuperado de un 0-2, pero sí, tapó un montón. ¿Y cómo atacaba Eslovaquia? Simple y sencillo. Por las bandas, 2 contra 1 contra los laterales. Nuevamente pasa lo mismo de siempre. ¿Qué pasa con Ucrania? Tiene que sí o sí tener un equipo que esté un poco largo, porque así puede jugar vertical. O sea que Yarmolenko no ayudaba en defensa prácticamente nada, y tampoco Mudryk. Ojo, puede haber excepciones, pero la realidad es que no son especialistas en eso, y los que más defienden son obviamente la defensa de 4 y después
Yapalenko y Hapcro, que, bueno, intentaron los dos, pero más que nada Hapcro ayudó bastante para poder recuperar unas pelotas, más que nada cuando intentaba filtrar pases a algún mediocampista como Duda o como Lobotka. Pero no era un equipo especialmente bueno defendiendo por la banda, porque no tenía tantos jugadores ayudando por ahí. De esta manera, por izquierda aparecía Haraslin, que estaba intratable, una gambeta endiablada, se pasó varias veces de manera individual a los laterales, en este caso al lateral derecho, que era Jinpik, un nombre no lo conocía, bastante raro, que de todas formas vamos a hablar de él porque tuvo un partido bastante bueno, y también desbordaba junto con su lateral, que era Hanko. Hanko y Haraslin 2 contra 1 desbordaron todo el primer tiempo. Y encima tiraron buenos centros. Uno de ellos, el centro para Schranz, que ya tiene 2 goles en la Euro, que fue el 1-0. Schranz siempre aparecía por el segundo palo y también tenía un tándem, pero con Pekarik, que es el lateral derecho, y también con Kukra, que no sé cómo se pronuncia, pero en el relato lo pronunciaban con una H en el medio, así que bueno, pronúncialo como ustedes quieran. Pero el punto es que tenían un triángulo por derecha interesante entre Kuka, Pekarik y el extremo Shanks, y por derecha solamente con los dos jugadores que tenía se le alcanzaba. La realidad es que haciendo jugadas rápidas, así nomás, simplemente llevando la pelota hacia la banda y teniendo conexiones de paredes o de pases en profundidad, ya eran peligrosos. ¿Por qué? Porque el extremo no es que simplemente se entraba, sino que se metía en el área. Lograba penetrar con gambeta o tiraba centros realmente interesantes. Y después en el área tenías a Bosenic, que no tuvo un gran partido, pero que de todas formas demostró que las pocas intervenciones las tuvo con bastante calidad. Pudo tocarla rápido, pudo distribuirla hacia afuera, y creo que ese era el principal juego de Eslovaquia. Distribuir la pelota poco a poco hacia afuera para potenciar su capacidad para hacer 2 contra 1 y tirar centros. Que puede ser un recurso muy básico, pero así le sirvió como para atacar muchísimas veces y para poder tener las suficientes atajadas de Trubin como para que sea la figura del partido, o al menos la figura del partido hasta ese entonces. Porque eso lo que hacía era que si Ucrania en el segundo tiempo quería poner a algunos jugadores del banco y tratar de empatarlo, iba a poder hacerlo. Cosa que si ya metía 2 o 3 goles en Eslovaquia, eso no iba a pasar. También hay que hablar de Lobotka, que me encanta, que este partido no defendió tan bien porque realmente tampoco atacó tanto Ucrania, como si había pasado con Bélgica, pero sí demuestra el criterio que tiene. Por ejemplo, tras recuperar pelota, Lobotka no se desespera. Tranquilo, retrocede y la cuida. Cosa que cuando vas ganando es algo importantísimo. No comete errores nunca, distribuye muy bien, se mueve bien hacia la derecha o hacia la izquierda para que la jugada pueda fluir mejor. Es tremendo. Duda más de lo mismo, se puede mover por izquierda y por derecha, hace un doble 5 súper consistente. Prefiero que clasifique Eslovaquia, que clasifique Bélgica a la siguiente instancia o que clasifique Ucrania. Ojalá que en la última fecha Rumania empate con Eslovaquia y clasifique los dos, porque se lo merecen. Aunque hay que ver cómo juega Rumania en el segundo partido. Pero al menos Eslovaquia ya demostró 2 partidos seguidos que puede ser muy interesante. Aunque igual, cuando llegó al segundo tiempo, bueno, se cae un poco la imagen eslovaca por un tema de cómo no pudieron aguantar quizás cierto juego que le permitió hacer todo esto que estoy diciendo ahora, que fue un juego dominante y muy interesante. El que menos aparecía era Kupka, que ya lo había mencionado antes con alguna triangulación, pero que de todas formas tenía cierta preponderancia justamente por el tema de la superioridad numérica generada por su lado. Pero la verdad que Eslovaquia tenía un juego interesante, fluido, llegaba de un lado hacia el otro, de izquierda a derecha principalmente, y tenía muchas ocasiones de gol. Penetraba en el área y en defensa se sostenía totalmente. No puedo contar tantos errores, quizás algunos centros un poco malos de Pekarik que desperdiciaban algunas oportunidades de las de que generaba ocasiones interesantes, pero había desmarques, había triangulaciones, había paredes, había desborde, había profundidad, había remates, había llegadores, había todo. Y Ucrania no, bueno, se sostenía por el arquero y un poco por algunas jugadas. ¿Quién fue el mejor del primer tiempo? Trabalengua total. Fue para mí Sudakov, o sea, al menos en Ucrania. Sudakov tuvo un partido interesante y si bien para mí no tuvo tantas intervenciones, fue el único que podía hacer algo al respecto de un partido que estaba totalmente trabado. ¿Por qué? Porque Shaparenko y Brazko, los mediocampistas centrales, no podían salir. La realidad es que estaban súper incomodados por una presión que estaba bien ejecutada y a veces esa presión generaba las propias ocasiones de gol, o al menos cierta peligrosidad. Entonces, Sudakov, que en el partido pasado para mí había sido uno de los responsables del partido negativo que había tenido Ucrania, retrocedía. Y retrocediendo lograba con su habilidad, que es superior a nivel técnico, gambetear o tener alguna conducción pequeña y soltar el pase a la espalda de Lobotka. Ese pase a la espalda de Lobotka lo recibieron diferentes jugadores. Uno de ellos, Dovic, que en general trataba de rápidamente rebotarla para la derecha. Otro de ellos, el que más lo hizo, Mudryk, que no lo mencionamos mucho hasta ahora, pero que ya mostraba cierta vertiginosidad, cierta rebeldía, que no terminaba de ejecutarse bien, pero que en el segundo tiempo explotó un poquito más. ¿Y qué lo hacía también? Importante también, y lo veremos en el segundo tiempo, digamos, es como un tráiler de lo que pasó en el segundo tiempo.
Shaparenko. Para mí, el mejor jugador de Ucrania en los dos partidos, me parece que fue el más regular, y que lo que tiene es que tiene llegada. No le importa su posición y se mueve mucho, y si bien eso hace que sea un jugador un poco rebelde para la, digamos, distribución, no es un jugador que te ayude mucho a salir jugando. Creo que en ese sentido, por eso Sudakov tuvo que retrasarse. Pero Shaparenko no le importa y se adelanta y desmarca y a unos pases recibió por esa zona. ¿Por qué Eslovaquia tenía esa debilidad? Y porque como presionaba, la presión tenía que tener en cierto punto bastantes jugadores como para incomodar de verdad. Y si bien hubo algunas veces en las que a través de ese pase hubo peligro, siempre igual tenía la defensa bien parada. Y si bien pudo haber terminado en gol alguna de las oportunidades en las de que cayó ante ese tipo de pases, tampoco pasó nada. ¿Por qué? Porque recibía a Mudryk ahí, le pegó de lejos y fue afuera, porque hubo una pelota que recibió Shaparenko, la abrió para Mudryk y tuvo un mal centro. O sea, no es que había mucho. Capaz que alguna también llegó para Yarmolenko. Yarmolenko para mí lo que tuvo fue que tuvo algunas recepciones y cuando soltaba al lateral Chimchik, Timchik, es al revés. Fue interesante, creo que fue un buen lanzador, pero a nivel desequilibrio no estuvo tan bien y a nivel centros estuvo flojo. Entonces, bueno, Ucrania no terminaba de tener al final de la jugada. O sea, de por sí ya la elaboración de juego no es buena. O sea, le costaba salir. Pero ponele que encontraba la vuelta con Sudakov saliendo un poco más para atrás y teniendo un pase hacia la espalda. Y tenía ahí la generación de juego. Una generación simple, pero que pudo haber sido efectiva. El problema no fue la generación, el problema fue la finalización de la jugada. O la finalización al menos en base a los 3 últimos pases. Que la finalización en una jugada quizás más elaborada tiene que ver más con la definición o con la asistencia y el gol. Pero en una jugada de transición, finalizarla es poder recibir, abrirla y se cierre y hay un gol o un tiro. Y eso no lo generaba. Igual hay que decir también que tanto Vavro como Skriniar reaccionaron bien muchas veces a los centros y los despejaron. Y también Dubravka tuvo sus apariciones ya del primer tiempo, al menos con alguna salida o con alguna aparición de una tajada. Pero no fueron figuras, no es que estaban teniendo una tras otra intervención. Nada que ver con el partido de Bélgica, en el que Eslovaquia había sufrido mucho y que había zafado, porque hubo 2 goles en offside, porque Lukaku definió mal, había cometido errores en la salida. Ese tipo de cosas que había pasado contra Bélgica, que había visto a Eslovaquia como una selección que había sido inteligente, pero que al mismo tiempo tenía muchas deficiencias, en este partido no pasaron. Y llegamos al segundo tiempo. El segundo tiempo hay cambios, pero yo considero que no es que son tan importantes. Obviamente entra Yaremchuk y aparece con un gol, el segundo gol del partido, pero realmente el 1-1, que es el gol más importante y el que hace tambalear un poco a los eslovacos a nivel anímico, y al que a su vez sube la adrenalina de los ucranianos, fue un gol sin cambios. O sea, fue un gol que no tuvo que ver con algún cambio porque hasta ese punto no había hecho ninguna modificación el técnico. Por esa razón yo considero que la reacción no tiene tanto que ver con los cambios, sino más bien con un tema mental. Ucrania no se la creía, se sentía inseguro y finalmente encontró la vuelta. ¿Cómo? Por culpa de Kukia, que intentó gambetear al mediocampo. Ya venía Eslovaquia teniendo cierta desconfianza excesiva en su talento individual. Ya había perdido algunas pelotas en ese primer tiempo muy pequeño. Pensamos que el gol fue en el minuto 50 y pico, creo, y en esos 10 minutos ya habían existido varias de esas, en las que Eslovaquia, un poco adelantado, obviamente, porque tenía la posesión, seguía con su juego del primer tiempo y tenía, no sé, como unas conducciones de más, algunos pases demasiado arriesgados, y ya empezaban a existir de manera más consecutiva ocasiones en las de que Ucrania, sin tener mucho mérito, porque era más desmérito de los eslovacos por lo que intentaban, pero obviamente con un, para mí, abanderado de todo esto que sería Hatko, que nuevamente lo perdí. Me confundo a Hatko con Brazko, que son los dos, uno de Ucrania y uno de Eslovaquia. Es Brazko, el mediocampista, el número 18, con una recuperación que fue importante. ¿Cuál fue importante? Una gambeta de Kuka, recupera a Brazko, Brazko suelta la pelota, va para Mudryk, Mudryk avanza en velocidad, finalmente la pelota se abre, centro atrás. Lo interesante de la jugada es que primero creo que es Mudryk el que corre, la pasa para Dovic. Y ahí la jugada todavía estaba, si la hacía rápido, en transición. Pero Dovic espera. Espera. Creo que el que lleva justamente Brazko llega por detrás, después de unos segundos más, Zinchenko, que centra. Y tras el centro aparece Shaparenko, que ya demostraba su versatilidad posicional y que aparece de la nada, muy estática la defensa eslovaca. Creo que en cierto punto cuando vio que la jugada se retrasó, se confió o perdió un poco de concentración. Y bueno, esa concentración que perdió generó que un jugador llegue y que nadie esté ni cerca. Buena definición de Shaparenko, que la puso al lado del palo y 1-1. Y Ucrania revivió. Y ahí revivió Ucrania, que así todo te digo, no tuvo grandes oportunidades al segundo tiempo. Incluso si analizamos el partido en general, no tuvo más oportunidades Ucrania que Eslovaquia. Y al contrario, el problema, ¿sabes cuál es? Y no es un problema, sino una definición.
Y es que Eslovaquia tuvo muchas oportunidades durante un tramo del partido y Ucrania las tuvo cuando el partido importaba más, que es durante el segundo tiempo y durante el partido empatado. Ucrania tuvo mejores oportunidades, tuvo más oportunidades cuando ya estaba el partido en zona de definición. ¿Esto qué quiere decir? Ok, vos tuviste más chances en durante que ibas ganando 1-0 en el primer tiempo. Las desaprovechaste, o el arquero te las atajó. Ok, pero cuando el partido estaba en un tramo en el que ya no había margen de error y ya se definía todo, ahí fue donde Ucrania tuvo, no muchas más, pero algunas situaciones más que las que tuvo Eslovaquia, que de todas formas fue un trámite parejo, errático, que no tuvo un dominio real de Ucrania. Inclusive el segundo gol también es una jugada medio de transición, que juega por banda, y finalmente Yaremchuk aparece por el medio para definirla. Pero no había un dominio ucraniano, más allá de que estaban en búsqueda, más allá de que había mejorado, no fue una mejoría total ni una mejoría notoria como en otros partidos que hemos visto en el que un equipo domina al otro. Realmente la pelota estuvo totalmente dividida en el segundo tiempo, igual que en el primero. La diferencia es que en el segundo, Eslovaquia hizo algunos cambios que le bajaron el nivel a su ataque. O sea, dejó de tener oportunidades de gol, dejó de tener tanta precisión para manejar la pelota, se desconfió, o sea, se bajó la anímica del equipo y tuvo más pérdidas. Y a su vez, Ucrania subió un poco la adrenalina, unos cambios le vinieron bien, también el de Sutkov. Y con esos cambios, quizás también el hecho de que tiene mejor recambio ayuda a que la diferencia de jerarquía sea aún mayor, le permitió tener algunas jugadas y una de ellas el 2-1. Pero realmente, si uno ve el resumen o si uno ve el partido, le va a crear dos conclusiones. Si ve el resumen, va a ver que Ucrania no tiene tantas oportunidades en el segundo tiempo como para decir, wow, qué reacción. Sino que realmente tuvo algunas más que en el primero. Ahora, si uno ve el partido completo, la sensación que le va a dar a uno es, el partido se transforma en un partido más cómodo para Ucrania, que se defendió mejor, que atacó mejor, pero que tampoco tuvo una dinámica prolongada de un juego positivo en lo colectivo, en lo individual. Quizás simplemente dejó de sufrir y eso ya le sirvió como para pensar un poco más en atacar, pero hasta ahí. Yo considero que es una victoria rara. No creo que esto sea positivo en cuanto a que es una victoria que me da sensaciones de que es una selección que puede competir muy bien. Lo que pasa es que este tipo de equipos que tienen muy buenos jugadores y que encima venían con ciertas expectativas, les puede pasar tranquilamente que por un primer partido que, bueno, es medio flojo, el segundo partido arranca mal y se levantan, termina siendo que anímicamente mejoren y ese anímicamente mejoren, capaz que hace que sea un equipazo a partir de ahora. Entonces, no es tan importante este partido, lo importante fue que reaccionaron y que sus individualidades pudieron terminar haciendo que el partido se remonte. Porque el empate no alcanzaba, tenían que ganar yo sí. O sea que lograron hacer el objetivo que tenían que hacer, aunque para mí no jugaron tan bien y aunque para mí Eslovaquia jugó mejor. El problema es que Eslovaquia aguantó medio tiempo, le pasó como Italia contra Albania. El primer tiempo fue magnífico, me encantó, fue un partido trabajado, individualmente apto, ofensivo y defensivamente. No tenía nada que decirle. Hasta yo pensaba que no había manera de que Eslovaquia terminara perdiendo el partido, porque ¿cómo lo iba a perder si estaba jugando tan bien? Pero lo perdió, o sea, lo perdió, ni siquiera se lo empataron. Y el primer gol, ponele que es un error individual, te agarran de contra, estaba un poco frío. Pero después no era lo mismo Eslovaquia. No presionó tanto, no tuvo tanta capacidad para anular el juego del rival. A mí, Ucrania no me gustó mucho. Creo que tuvo un partido interesante Sinchenko por banda izquierda. A mí me gustó Sudakov. Mudrik tuvo ciertas jugadas en su tiempo donde pudo demostrar su velocidad, tiró un caño, desbordó un poco. Yaparenko, reitero, que es el que más me gusta en los dos partidos, pero no me termina de cerrar. También quería decir Timchi que hacía tanto con Yarmolenko que tuvo algún desborde, tuvo un tiro al palo en el primer tiempo, pero no, no me gusta Ucrania personalmente. Pero ese hecho de que no me guste no quiere decir que juegue específicamente mal. Simplemente que tiene un estilo que no se termina de entender muy bien cuál es su juego, porque no le elabora de una manera consecutiva ni constante. Y cuando lo elabora, tampoco es que sea tan peligroso. Yo siento que uno ve las jugadas y son jugadas muy puntuales que, no sé, no me terminan de cerrar. Siento que son jugadas que no sé si van a poder replicarse de ahora en más y que también tienen que ver con un rival que en este caso decayó mucho. Así todo, nadie le quiere su mérito, fueron verticales, aprovecharon para defenderse mejor, recuperaron pelotas en el medio, aprovecharon sus virtudes ofensivas y ganaron. Y no sé si merecieron ganar o no, para mí no, pero tampoco es que estoy seguro de que hayan merecido perder. Quizás el empate era lo más justo, porque fue el primer tiempo mucho mejor Eslovaquia, el segundo tiempo fue mejor Ucrania, pero no tanto como para ganarlo. Pero bueno, es un partido un poco difícil de descifrar, principalmente porque
el segundo tiempo fue bastante raro, no lo pude entender como un partido tan planificado de ninguno de los dos. Y creo que en cierto punto lo que tenía que hacer el Lucaño era eso. Quitarle lo planificado al partido, hacer que el partido sea más trabado, más caótico y que por tanto haya más errores y que por tanto haya más jugadas de bretas sueltas que beneficien su juego. Así que en ese sentido Ucrania sí mejoró y reitero, quizás soy un poco hater de ellos, pero no sé, no me terminan de cerrar y por esa razón trato de plasmar lo que siento, aunque insisto, se nota que son talentosos y demás y trato de exponer sus virtudes, pero no sé, realmente no sé qué hubiese pasado si Chucha no cometía ese error en el segundo tiempo al principio y terminaba empatándolo ahí. Pero bueno, son cosas del fútbol y Ucrania está ahí y lo remontó y tiene su mérito y aplausos para ellos, en serio. Quiero que no quede una imagen negativa de ellos porque realmente tuvieron mucho mérito. Porque con toda la presión que tenían al principio de la temporada, con todas sus figuras, al principio de la Copa quiero decir, y con el partido que estaba jugando Eslovaquia, recuperarse es muy meritorio. Y creo que lo que principalmente destaco tiene que ver con cómo llevaron el partido a un terreno más favorable para ellos, que no es nada fácil, porque el primer tiempo no era así, y también cómo se adaptaron psicológicamente, que también es muy importante. Eslovaquia, bueno, aplausos del primer tiempo y el segundo tiempo dudas. Y él duda, como el jugador de Eslovaquia. Pero bueno, capaz que es una casualidad o capaz que es porque el rival también lo terminó forzando a eso. Esperemos ver qué pasa en la última. La verdad que no me gustaría que Rumania o Eslovaquia se eliminen entre sí. Al contrario, me gustaría que se den el pase juntos, porque creo que ambos son selecciones que se esforzaron más. Pero bueno, veremos también cómo juega Rumania contra Bélgica. Capaz que gana y ya queda clasificada. Y solamente queda que Eslovaquia se meta. Que yo acá hablo con el corazón. Me gustaría que se metan las dos. Ya en la tabla de posiciones queda con un punto Ucrania. Perdón, con 3 puntos Ucrania, con 3 puntos Eslovaquia, con 3 puntos Rumania y con 0 puntos Bélgica por ahora. O sea que Ucrania ya, bueno, salvo que quede última en el grupo, con 3 puntos puede llegar a clasificarse. La realidad es que como perdió por 3 goles en la primera fecha, la diferencia de goles juega un poco en contra. Veremos qué pasa. Si toda la última fecha, por cómo juega Bélgica, puede pasar cualquier cosa. Puede ganarle también, así que quizás quede primero. A este grupo no se puede analizar mucho. Eslovaquia, una pena. La verdad que puede haber empatado y ya clasificaba. Con este resultado, depende de la última fecha, a ver qué pasa también. Puede llegar a quedar tercero y clasificarse, porque diferencia de gol no está tan mal, tiene 0. Puede ser que pierda y que quede último. Puede pasar cualquier cosa. Así que sin más preámbulos, si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo de corazón que me hayas dado el valor, o el valor a mi contenido escuchándolo. Es un partido que el segundo tiempo, la verdad que no le encuentro la vuelta para definir muchas cosas. La verdad que pido disculpas. Siento que el primer tiempo lo pude descifrar, pero el segundo me costó. También el segundo tiempo estaba ya más cansado. Me pasa mucho esto de que me levanto, veo el partido, pero como me levanto temprano y me acuesto tarde, al principio estoy más activo, pero el segundo tiempo me agarra un sueño que me destruye. Pero bueno, capaz que también tiene que ver con mi estado mental en ese segundo tiempo. Pero bueno, ya estoy buscando llegar a los 500 suscriptores o a los 1000. Así que si te suscribís, me harías muy feliz. Cada suscriptor me acerca un poquito más a mi sueño de poder vivir de esto, que la verdad que sería realmente mi objetivo de vida. Así que si querés formar parte de esto, te agradezco. Y ya te digo, un like, un comentario ya es suficiente. Igual me pone muy feliz y que estés acá también. Así que sin más preámbulos, nos vemos. Me voy a ver el partido de Polonia y nos vemos después con el análisis de Polonia.